Evangelio del día jueves 7 de agosto de 2025. Jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Como dijimos en el Evangelio del día de ayer, Jesús le pregunta a sus apóstoles quién dice la gente que es él. Y pues ellos dicen, unos dicen que es Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que un profeta. Y ya que les pregunta eso, dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro se adelanta y dice, pues esta frase que todos conocemos: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta declaración hace ver la preexistencia del Verbo, hace ver que se trata del hombre Dios, y que todos los milagros y todas las manifestaciones que Jesús ha hecho son una prueba fehaciente de su divinidad, de que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. Entonces, la declaración de Jesús es aún más grande. Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo te doy las llaves del reino, y las llaves del reino significa eso, significa el poder de atar y desatar conforme a la voluntad de Dios, pero para regir y gobernar la iglesia como cabeza. Porque desde entonces le llama Cefás, Pedro, Simón primero, hijo de Juan. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le da su verdadero nombre, así como el Papa León ya no es Roberto, sino el Papa León XIV. Ese es el objetivo de su vida. Todo lo demás fue camino para llegar a ese momento venturoso de su designación como Santo Padre. En el caso de Pedro, toda su vida fue Simón, y todo fue preparación para llegar a ese momento venturoso de su verdadero nombre, que es el de Pedro, piedra sobre la cual se edifica a la iglesia. A mí me apena mucho los hermanos separados, y les voy a decir por qué. Porque no leen bien sus Biblias. No la leen bien, porque sus Biblias dicen esto. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo se atreven a decir que Pedro no es la cabeza de la iglesia y que la verdadera iglesia es la de ellos? Y aquí muchas veces se metían hermanos separados nuestros, los que respetamos mucho y les pedimos que respeten nuestra fe, diciendo que nosotros somos unos herejes y que nos vamos a condenar. No, hermanos.
Los que son herejes, yo no hablo de si se condenan o no, eso es algo que le compete a Dios. Los que son herejes son nuestros hermanos separados porque no respetan el Evangelio y las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué no lo respetan? Porque no los interpretan. O sea, ni siquiera literalmente. Porque si lo leen literalmente, tú eres Pedro sobre esta piedra edificada en mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, pues su iglesia separada de Lutero, de Calvino, de Smith o de tantos y tantos que se dijeron que era la verdadera iglesia, pues no son la verdadera iglesia. Y solamente la iglesia católica tiene esa, como muchos actualmente políticos de los Estados Unidos han dicho, yo creo en la iglesia católica y soy católico porque existe una sucesión desde Pedro hasta León XIV, una sucesión directa. Y eso es lo que avala la inspiración, la protección, la ayuda del Espíritu Santo para que la iglesia sea madre y maestra. Pues los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Como dice el Papa León XIV, dijo en su primera, en lo primero que las primeras palabras que nos dirigió, el mal no prevalecerá. El mal no prevalecerá. ¿Y saben por qué? Porque sigue viva la iglesia católica fundada por Cristo, cuya primera piedra fue Pedro y cuya última es el Papa León XIV. Amemos muchísimo a la iglesia, porque quien no ama a la iglesia no ama a Cristo. Y quien no ama a Cristo vive huérfano, vive con dificultades para poderse salvar. Por eso proclamemos el amor a la iglesia, recemos por el Papa, los cardenales, los obispos, los presbíteros, los diáconos y los que están próximos a hacerse sacerdotes, obviamente. Los religiosos y los religiosos y los seglares consagrados. Oremos por toda la iglesia militante, porque en ella descansa la autoridad de la iglesia y de los sacramentos. Y esa es la diferencia de la verdadera iglesia con las otras, cuyos titulares o fundadores pues no vienen de Pedro, vienen de quién sabe quién. O venían de Pedro, pero se desviaron y ya no, ni siquiera eran obispos. Son simplemente personas de a pie que sintieron la revelación y se empoderaron de las enseñanzas de nuestra fe católica. Y se separaron de nuestra iglesia y negaron los sacramentos. Y diciendo que la única fuente es sola escritura, es decir, solo la escritura. ¿Y saben qué? Ni siquiera la escritura, porque no la leen bien. Si la leyeran bien, se convertirían en católicos. Hay musulmanes que por leer los evangelios se han vuelto católicos. Por leer la Biblia se han vuelto católicos, porque la saben leer, porque la escudriñan. Y el protestante se deja llevar por dichos de terceras personas, que no son los fundadores de la iglesia, que es Cristo y su descendencia a través de Pedro, piedra de la iglesia. Amemos a la iglesia, oremos por la iglesia, oremos por el Papa León XIV para que el Señor lo ilumine, lo guarde, lo ayude, lo haga santo y sobre todo lo proteja de sus enemigos físicos y espirituales para que pueda gobernar con sabiduría y conforme a los designios divinos, a la voluntad divina, nuestra iglesia, sobre todo en los tiempos turbulentos en los que vivimos. Amemos la iglesia, amemos al Papa, amemos todo lo que deriva de la iglesia, madre y maestra de cada uno de nosotros. Un regalo espléndido que nos ha hecho Jesús con su redención. Que Dios te bendiga.